Hola chicas y chicos, ¿se encuentran bien? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Aprendo en Casa. El día de hoy vamos a trabajar el área de matemática, orientada para estudiantes de segundo de secundaria. Como siempre, si un familiar o amigo cercano quiere aprender un poquito más contigo, pues que se sume. ¿Recuerdan lo que aprendimos en la última sesión? Vimos un poco cómo es que la matemática nos puede ayudar en situaciones cotidianas, lo que puede ser útil para muchas cosas que necesitamos resolver en el día a día. Les conté en la sesión anterior que me llamó la atención que uno de mis recibos de luz tuviera un monto un poco más alto de lo normal. Después del programa del martes, lo revisé muy de cerca y adivinen qué. La tarifa que me habían puesto era la equivocada. Tuve que llamar inmediatamente a la empresa para hacerlo notar y me dieron un descuento para compensar el error. Me di cuenta porque justo ahora estoy esforzándome para utilizar menos electricidad, para ahorrar más y así ayudar al medio ambiente. Toda esta situación me dejó bastante claro la importancia de la matemática en la vida del día a día, ya que si no hubiera aprendido sobre las expresiones algebraicas que puedo encontrar en situaciones cotidianas, no habría revisado mi recibo de luz de la manera correcta y no habría visto el error. Hoy vamos a profundizar más en esto y empezaremos a reconocer los elementos y propiedades de las ecuaciones e inecuaciones que hemos encontrado en nuestro día a día, es decir, en situaciones cotidianas. Esta información la presentaremos en tablas señalando sus elementos y propiedades. La comprensión de los elementos y la aplicación de las propiedades las emplearemos al momento de resolver situaciones problemáticas relacionadas a aspectos económicos, sociales, ambientales, que serán publicadas en nuestro fanzine. En el programa de hoy nos va a acompañar la profesora Gisela. Démosle la bienvenida. Hola Yanira, muchas gracias por la presentación. ¿Cómo están chicas y chicos en sus casas? Espero que muy bien. Hola profesora. Así es, estamos preparados y preparadas para aprender un poquito más el día de hoy. Fantástico. ¿Te parece bien si nos ayudamos revisando lo aprendido en la última sesión para explicar lo que aprenderemos el día de hoy? Claro que sí, profesora. Muy bien. ¿Recuerdan esto? En la última sesión vimos estas tres tarifas de energía eléctrica que pagan en Guaral y Chancay, de acuerdo a la cantidad de consumo que hacen sus usuarios. Como pueden ver, los consumidores de 30 kWh o menos pagan una tarifa más baja que los demás usuarios. Así es. ¿A qué viene esto? Pues verás, Yanira, de este dato descubrimos una expresión que simplifica todo esto. ¿Te acuerdas cuál era? Ah, sí. X es menor que 30, o algo así. Muy cerca, Yanira. X es menor o igual a 30. Recuerda que el consumo en este caso sí puede ser 30 y aún es válido. Cierto, me había olvidado de ese dato. Habíamos hecho un signo justamente para eso. Este de aquí. Exactamente, Yanira. En esta inecuación que acabamos de plantear podemos ver también dos miembros. Yanira, ¿los reconoces? ¿Se refiere a lo que está a la izquierda y derecha de nuestro signo de menor o igual que? En efecto, buen trabajo, Yanira. Tengamos esta idea en cuenta para lo que veremos más tarde. También vimos los costos de las llamadas y mensajes de texto que hacemos usualmente. Incluso te pregunté, ¿cuál había sido tu última recarga? ¿Recuerdas? Sí, profesora. También recuerdo que me dijo que el hecho de que solo usara mi teléfono cuando fuera necesario terminaba ayudando a mi familia y hasta al ambiente. Pero en fin, en ese momento dije que mi última recarga fue de 8 soles. Luego hice una llamada que me dejó solo con 3 soles y 10 céntimos. Así es. Y en base a esa información creamos una ecuación básica. 8 soles menos X es igual a tu saldo final, 3 soles 10. Y los miembros de esa ecuación estarían a cada lado del signo de igual, ¿verdad? El primer miembro sería 8 menos X y el segundo miembro 3,10. También vimos este caso de aquí. Tenía 5 papayas, pero si aumento unas cuantas, resulta que tengo menos de 12 papayas. Y la inecuación final era... 5 más Y es menor que 12. A partir de esto podemos ver algunos elementos que vamos a encontrar en toda inecuación o ecuación de primer grado. Uno de estos se llama términos constantes, ya que sus valores son conocidos en este caso.
¿Y cómo llamamos a la y que tiene valor desconocido? En este caso, los términos que tiene la variable se llaman términos de primer grado. Es un nombre un poco largo. Te acostumbrarás a decirlo, no te preocupes. Finalmente, como con el resto de ejemplos hasta ahora, el primer miembro de esta inecuación se encuentra a la izquierda de nuestro símbolo de menor que, y el segundo miembro a la derecha. De acuerdo. También vimos el cuadrado mágico en la última sesión. Recuerdo que resultó bastante entretenido al final. ¡Qué bueno que te haya gustado! El cuadrado mágico es una gran manera de practicar la traducción de expresiones algebraicas de manera lúdica. ¿Te acuerdas cuál era la particularidad de este juego? Creo. Cada una de las filas, columnas y diagonales debían sumar lo mismo, ¿no? Así es. La parte más interesante fue descubrir que si le asignamos una letra o variable a uno de los números, podemos escribir todo el cuadrado como expresiones algebraicas. Algo que no te mencioné es que también podemos crear ecuaciones con el cuadrado mágico. ¿En serio? ¿Y cómo funcionaría eso? Hay muchas maneras de hacerlo. Podríamos coger la primera fila, que es 3x menos 1, solo x y x más 1. Como sabemos que la suma de estas tres expresiones es 15, podemos crear una ecuación en base a eso. Con la segunda fila tendríamos entonces x menos 2, sumado a x más 2, sumado a 3x es igual a 15. Yanira, dime cómo leeríamos la ecuación final de la tercera fila. Siguiendo lo que dice, podría ser 2x, sumado a 2x más 1, sumado a x menos 1. Es igual a 15. Bien hecho. Esa es la manera correcta de leer esa ecuación. También podemos hacer ecuaciones sin tener que sumar todos los elementos de las filas. Por ejemplo, si sumamos los valores de las celdas x menos 2 y x más 2, el resultado va a ser simplemente 2x. En el cuadrado normal, sería como decir que 1 más 5 es igual a 6. Yanira, ¿puedes hacer lo mismo pero con una inecuación? ¿Puedo intentarlo? ¿Necesitas ayuda? No, solo deme un segundo. Si tomamos la celda X, podría decir que es menor a la celda que dice 2x más 1, porque en el cuadrado normal 3 es menor que 7. Estupendo trabajo, Yanira. Sí, esa sería efectivamente una inecuación. ¿Ves que era fácil? Por supuesto, profesora. Esto lo dejamos claro en la última sesión. Genial, chicas y chicos. Espero que hayan realizado sus cuadrados mágicos en casa porque el día de hoy seguiremos trabajando con él. Estoy segura de que todas y todos en casita lo tenemos a la mano para cuando lo necesitemos. Recordemos el propósito de hoy antes de empezar. Lo que haremos en esa sesión es reconocer los elementos y propiedades de ecuaciones e inecuaciones de primer grado en situaciones cotidianas. Y siempre pensando en situaciones cotidianas que puedan ayudarnos a resolver temas medioambientales. Porque ya sabemos que todas y todos podemos hacer una diferencia si cambiamos algunos hábitos y creamos conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Y la matemática nos ayudará a ello. Veamos esta ecuación primero. ¿Qué elementos hemos mencionado hasta ahora? Pues más que nada los términos y los miembros de la ecuación, si no me equivoco. Correcto. En sí las ecuaciones tienen varios elementos, pero todos son fáciles de comprender. Aparte de los términos y miembros, podemos notar nuestro signo principal, que en este caso sería el igual a. Como estamos hablando de una ecuación, este signo principal nos dice que estamos viendo una situación de igualdad entre dos expresiones algebraicas. Si esto fuera una inecuación, estaríamos frente a una desigualdad de expresiones. Entiendo, profesora. Y los términos también se podían distinguir, ¿no? ¿A qué te refieres? Mencionó algo sobre un término de primer grado y constantes. Oh, ¿te refieres a eso? Tienes razón. Cada uno de los miembros de una ecuación o inecuación está conformado por términos. Y cada uno de esos términos están separados por signos de adición o sustracción. En este caso particular, el primer miembro tiene tres términos: 5, 2x y menos 1. ¿Y el segundo solo tiene como términos el 6 y la x? Exacto. Estos términos pueden ser de dos clases:
Los constantes, que son valores que conocemos como el 6 en nuestro segundo miembro, y los términos de primer grado, que son los valores desconocidos, como el 2x que está en el primer miembro o el x del segundo miembro. Entonces, los miembros están conformados por términos que pueden ser constantes como el 5 y el 1 o términos de primer grado como 1x. ¿De dónde salió ese 1x? Veo que estás muy atenta el día de hoy, Yanira. Se me olvidó mencionarte algo pequeño. Los términos de primer grado también tienen partes. ¿También? Esta clase va a ser muy complicada, profesora. No te preocupes, Yanira. Es algo muy sencillo de explicar. Dentro de un término de primer grado hay dos elementos. La variable o incógnita, que es simplemente la letra que utilizamos para reconocer a un valor desconocido, y un coeficiente. ¿El coeficiente es el número que está delante de la incógnita? Así es, Yanira. Si no vemos un número al costado de cualquier incógnita, podemos sobreentender que el coeficiente es 1. Es por eso que en la última diapositiva solamente vimos x y no 1x. Hagamos el mismo proceso de ahora, pero con inecuaciones, ¿de acuerdo? Está bien. Muy bien, Yanira. ¿Cuál es nuestro signo principal en este caso? Si con la ecuación fue el igual a, con esta inecuación debería ser menor o igual que, profesora. En efecto, nuestro primer miembro tiene dos términos, 7 y 3x, separados por un símbolo de adición. El segundo miembro tiene tres términos, 4 menos 2x y 5, ¿verdad? Vas muy bien. Dentro de toda inecuación, ¿cuáles son los términos constantes? Recuerda que se trata de valores conocidos. Conocidos. El 7, el 4 y el 5, profesora. Fantástico. ¿Y la incógnita variable? Esas serían las x que están en la inecuación. Excelente trabajo, Yanira. Antes de que se me olvide, déjame explicarte un convenio que se utiliza en matemática. ¿Has notado que hay números a los que no le hemos puesto ningún signo? ¿Ningún signo? ¿Como el 7 del inicio de la inecuación? Efectivamente. Cuando vemos un término constante que no tiene ningún signo delante de él, vamos a asumir de que se trata de un signo más o positivo. ¿Está bien? Entonces, ese 7, 4 y 5 son en realidad más 7, más 4 y más 5. Correcto. Solo que para simplificar la ecuación o inecuación, lo vamos a omitir. Entiendo, profesora. Tengo una pregunta más. Sí. ¿Qué ocurre? ¿Por qué les decimos términos de primer grado? ¿Cómo sería un término de segundo grado o de tercero? ¡Ah! ¿Hay un término de segundo grado de secundaria? No, Yanira, no hay un término de segundo de secundaria. Y los términos de primer grado tienen ese nombre ya que el exponente de la incógnita es 1. Si fueran de segundo grado, el exponente sería 2 y así respectivamente. ¿Y por qué no ponemos un 1 encima de cada incógnita? ¿Ese es otro acuerdo? Es justamente eso, Yanira. Si no ves ningún número encima de tus incógnitas, eso significa que su exponente es simplemente 1. De hecho, si fuéramos a elevar a la primera potencia a cualquier número, el resultado sería ese mismo número. Así que es innecesario remarcarlo dentro de nuestras ecuaciones o inecuaciones. ¿Queda claro? Bastante, profesora. Entonces, ¿ya terminamos con los elementos de las ecuaciones e inecuaciones? Así es, Yanira. Vamos a practicar un poco antes de empezar a ver las propiedades de las ecuaciones e inecuaciones. ¿Te parece? De acuerdo, profesora. Pero antes vayamos a una pequeña pausa para que las chicas y chicos en sus casas puedan repasar lo que hemos aprendido hasta ahora. ¡Ya volvemos! Trabajadores culturales independientes. Causa del COVID-19. Si estás replanteando o quieres sostener tus actividades,
Aprendo en casa, secundaria. Muy bien, chicas y chicos. Bienvenidas y bienvenidos de vuelta a Aprendo en Casa. Antes de la pausa estábamos a punto de practicar la identificación de elementos en ecuaciones e inecuaciones de primer grado. Así es. Después de esto veremos las propiedades de las ecuaciones e inecuaciones. ¿Ya estamos listas y listos? Preparada para la ecuación. Perdón, para la ocasión. Hemos puesto aquí algunas ecuaciones e inecuaciones de las que creamos en la última sesión. Lo que tenemos que hacer ahora es completar las tablas. Por ejemplo, en el primer casillero nos piden mencionar si la información puesta es una ecuación o inecuación. Como en este caso estamos viendo un signo de menor o igual que, eso significa que se trata de una inecuación. Recordemos que se les llama así porque nos estamos refiriendo a una desigualdad entre dos expresiones algebraicas. Está bien. Después nos piden indicar a los dos miembros. ¿El primero sería solamente X? Respuesta correcta, Yanira. Y por ende, el segundo miembro sería únicamente 30. La lectura del signo principal de esta inecuación ya la dije hace poco, menor o igual que. Solo nos faltaría definir el término de primer grado. En efecto, ¿sabes cuál es? El término sería únicamente X, profesora. Bien hecho, Yanira. Ahora hagamos lo mismo con el caso de abajo. De acuerdo. Creo que el segundo caso es una ecuación, porque el signo principal es un igual. Así es, se trata de una ecuación. Genial. Entonces el primer miembro es todo lo que está a la izquierda de ese igual, 8 menos X. Continúa. El segundo miembro en ese caso es únicamente 3,10. Exactamente, Yanira. El signo principal se lee simplemente como igual, así que podemos llenar ese casillero. ¿Cuál es tu término de primer grado? X, ¿no? Uy, estabas tan cerca de hacerlo perfectamente. ¿No es X? No solamente X, Yanira. Mira el signo delante de él. Es cierto. Entonces, ¿menos X? Sí. En este caso, nuestro término de primer grado incluye menos. Pero todo lo demás lo hiciste muy bien, Yanira. Si sigues practicando, serás una experta en poco tiempo. ¿Qué te parece cambiar un poco las cosas y volver a los cuadrados mágicos? Recuerdo que me terminaron gustando al final. ¡Estupendo! En este cuadrado mágico hemos reemplazado los números por una serie de expresiones algebraicas que al ser desarrolladas o resueltas nos darán todos los números dentro de él. Podemos ver de antemano que el valor de la celda amarilla es 3. Así es, profesora. Y también puedes ver que como en el último cuadrado mágico que hicimos, todas las filas, columnas y diagonales suman 15. ¿No es así? Sí, profesora, lo veo. ¡Fantástico! Ahora observa. A partir de la celda amarilla se ha completado el resto del cuadrado mágico con lenguaje algebraico, de tal manera que corresponde a los números del cuadrado original. Por ejemplo, el número 2 ahora es anterior del número de inicio, lo que sí cumple porque 2 es el anterior de 3. ¿Entiendes hasta ahora? Creo que sí. ¿Es por eso que el 8 se convierte en doble del siguiente del número inicial? Correcto, Yanira. Y en este caso también cumple, ya que el siguiente del número inicial es 4 y el doble de ese número es 8. Muy bien, profesora. ¿Y el tercer cuadrado, para qué sirve? En ese tercer cuadrado vamos a colocar la información del segundo cuadrado, pero como expresiones algebraicas. Entonces la expresión, el doble del siguiente del número inicial, pasaría a ser 2 multiplicado por X más 1. Qué interesante. Pero tengo una duda. En la celda que dice X menos 1, el resultado es 2, ¿no? Sí, el resultado es ese. ¿Y eso puede ser una ecuación? Claro que sí, Yanira. Tu ecuación final sería decir que X menos 1 es igual a 2. Cada una de las expresiones del cuadrado mágico de la derecha puede ser igualada al de la izquierda. Ah, ya entiendo. Y también podríamos reemplazar las frases en el cuadrado mágico del medio por otros que valgan lo mismo, ¿no? Exacto. ¿Cuál quieres cambiar? Bueno, pensé que triple del anterior del número de inicio podría ser simplemente doble del número de inicio. ¿Está bien? Vamos a comprobarlo. Nuestra primera ecuación es 3 multiplicado por X menos 1 es igual a 6.
Y lo que propones es decir simplemente el doble del inicio. ¿Ese doble es igual a 6? Sí, profesora. El doble de 3 es ese número. Genial. ¿Y cuál sería la expresión algebraica de esa frase? ¿2x? Correcto. Entonces nuestra segunda ecuación sería 2x es igual a 6, ¿no? Así es, profesora. Muy bien. Es momento de que te explique las dos primeras propiedades de las ecuaciones e inecuaciones. La primera es la propiedad simétrica. Simétrica. ¿Y cómo funciona? Es bastante básica en realidad. Si tenemos dos expresiones algebraicas A y B, cualesquiera, si A es igual a B, entonces B es igual a A. Es decir, el signo igual funciona de atrás para adelante y de adelante para atrás. Apliquemos esto a tu segunda ecuación. Si es que 2x es igual a 6, 6 sería igual a 2x. En efecto, buen trabajo. Ahora veamos la siguiente propiedad. Esta se llama transitiva. ¿A qué te suena? Transitiva. Suena a tránsito, profesora. Es un buen inicio, sí. La propiedad transitiva consiste en lo siguiente. Si tenemos una expresión A es igual a B y una expresión B es igual a C, entonces A es igual a C. Es válido. ¿Lo aplicamos a tus ecuaciones para que lo entiendas mejor? Por favor. En tu caso particular, la propiedad transitiva funcionaría así. Ya que sabemos que 3 multiplicado por x menos 1 es igual a 6, y también que 6 es igual a 2x, podemos decir que 3 multiplicado por x menos 1 es igual a 2x. Eso tiene sentido, profesora. Magnífico. Si lo comprobamos reemplazando nuestra x por 3, nuestro valor inicial, el resultado es conforme. Las propiedades parecen ser muy útiles para resolver estos problemas. Lo son, Yanira. Realmente lo son. ¿Quieres que te explique una más? Es la más sencilla de las tres. ¡Claro! ¿Cómo es? La última propiedad que veremos hoy es la reflexiva. Consiste en lo siguiente. Si tenemos una expresión o número A, entonces podemos decir que A es igual a A. Tiene razón. Esa es, sin duda, la más fácil. ¿Ya terminamos con las propiedades de las ecuaciones? ¿Como para pasar a las preguntas? Así es, Yanira, pero antes déjenme contarles algo. La transformación de números o situaciones cotidianas en ecuaciones o inecuaciones es un proceso de abstracción, utilizando para ello las expresiones algebraicas. Y por eso nos sirve para resolver problemas. Ahora tenemos algunas preguntas. Esta viene de parte de David, desde la ciudad de Arequipa. Hola Yanira, ¿qué tal? Gracias por recibir mi pregunta. Cuando está diciendo valores A, B y C, estamos hablando de valores consecutivos y si no es así, ¿cómo los escribo? Muy buena pregunta, David, y una que necesita de una aclaración. Hay que tener mucho cuidado con esto porque es un error común en muchos estudiantes. Cuando yo me refiero a valores A, B y C, no deberíamos considerar los valores consecutivos, a menos que lo especifique así. En la gran mayoría de casos, A, B y C van a representar valores desconocidos cualquiera. Si quisiéramos representar valores consecutivos, tendríamos que representarlos como A, A más 1 y A más 2. De hecho, esto lo podemos ver en el cuadrado mágico. ¿Ves? Los números 3, 4 y 5 dentro del cuadrado mágico son equivalentes a las expresiones x, x más 1 y x más 2. Espero que eso resuelva tu duda. Muy bien, profesora. Hemos llegado al final de este programa. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y como siempre, el placer es todo mío, Yanira. Hasta pronto. Muy bien, chicas y chicos. El día de hoy aprendimos un montón sobre los elementos y las propiedades de las ecuaciones e inecuaciones que podemos encontrar en nuestro día a día. Espero que les haya gustado mucho el programa de hoy. Antes de irnos, vamos con el reto, ¿sí? Completa la tabla que aparece en pantalla. Como puedes ver,
Algunos valores ya están puestos para ayudarte un poco. Estos valores están relacionados con los elementos. Es importante comprenderlos para resolver situaciones problemáticas, cuya solución serán parte del contenido del fanzine. Después responde a estas dos preguntas, en base a la tabla que ahora ves en pantalla. La primera pregunta dice, si se aplica la propiedad simétrica a la ecuación C, se obtiene, y la segunda, si se aplica la propiedad transitiva a las ecuaciones A y B, se obtiene. Recuerda que aprender a utilizar las propiedades de las ecuaciones e inecuaciones, así como el reconocimiento de los elementos y propiedades, son aspectos que forman parte de la resolución de problemas y por tanto se incluirán en el producto final que se presentará en el fanzine. Finalmente, observa el siguiente cuadrado mágico, considerando que el valor de inicio está en la celda amarilla. Completa los otros cuadrados mágicos con enunciados algebraicos y con expresiones algebraicas respectivamente.